Dios les bendiga a todos, hermanos. Bienvenidos esta noche. Es un privilegio verles, saludarles y estar en esta primer vigilia que el Señor nos concede este año. Muy agradecidos con el Señor por este mes de enero que nos ha concedido el acercarnos a su presencia con ayuno y oración. El día de mañana estamos finalizando el último día de oración. Gracias a todos los hermanos que han estado día con día orando, apartando un día de ayuno y de búsqueda al Señor. Creo que personalmente ha sido de mucha bendición para todos y sabemos que Dios escucha las oraciones de su pueblo. No dudamos que Él se va a glorificar con esta iglesia, hermanos. Ya nos concedió los primeros frutos, los primeros resultados, y es lo primero de lo mucho que el Señor va a dar a su iglesia, a su obra. Así que gracias a todos por su compromiso y su devoción en la búsqueda del Señor. Por supuesto que no solo es enero que vamos a orar, es todo el año. Enero es la motivación para que no paren de ahí en adelante todo el año buscando del Señor. Amén, hermanos. Puestos en pie, vamos a saludar en especial a nuestros invitados. Una cordial bienvenida, un fuerte abrazo. Si pueden acercarse a los invitados a saludarles, háganlo. Háganles sentir en casa, en familia. Gloria al Señor, qué bendición, hermanos, saludarnos. La verdad es que nos gozamos con este pueblo. Quizás a veces no lo sabemos, pero cuando un hermano falta y de pronto aparece, nos gozamos de verle. Nos gozamos de verle nuevamente buscando al Señor. Así que lo que pasa es que a veces no expresamos esas cosas, pero sí nos da gozo, nos da alegría ver a nuestros hermanos congregándose buscando del Señor. Gloria a Dios por ello. Bueno, vamos a la lectura. Un libro fácil de encontrar. Les voy a compartir Ageo, el capítulo 1. Si no lo hayan rápido, es una mala señal. Pero esta iglesia es estudiosa de la palabra de Dios, no tiene problemas. Ageo capítulo 1. Ahí por Génesis decía un hermano, por ahí lo vaya. No. Yo sé que con ustedes no puedo hacer esas bromas porque son serios para el estudio. Ahí está bueno, ustedes saben. Ageo capítulo 1. Del verso 1 en adelante vamos a leer la palabra del Señor. Dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadab, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesanadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho, recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. El que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditar sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscad mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo dispersaré en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos:
por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo los cielos sobre vuestra lluvia y la tierra se detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias, sobre todo trabajo de mano. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadab, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de, y el espíritu de Josué, hijo de Josadab, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios, y en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Hasta ahí la lectura, y vamos a orar. Por supuesto, vamos a incluir las peticiones de oración. Padre, gracias damos, Señor, en esta noche bendecida que nos concedes, esta primera vigilia este año. Padre, muchas gracias por inquietar a tu pueblo a congregarse, a buscar de tu presencia, apartar unas horas de descanso para estar delante de ti, buscando tu rostro y recibiendo tu palabra. Señor, ya que nos has ministrado con tu Espíritu Santo, ministranos hoy por medio de tu palabra. Háblanos por medio de ella. Edifícanos por medio de tu palabra, Señor. Esta palabra de fruto abundante en tu pueblo, Señor. Te ruego, Dios mío, puedas hablar por medio de tu siervo. Sea útil tu instrumento para que tu palabra fluya, Señor. Ruego la intervención de tu Espíritu Santo. Solo tu poder hace eficaz la palabra, Señor. Solo tu Espíritu lleva el obrar de la palabra en el corazón de las personas. Por ello ruego por el pueblo, por los amigos y por todo, Señor, para que esta palabra la lleves a cada corazón, Señor. Oramos por las peticiones de tu pueblo, por la iglesia, por crecimiento espiritual. Queremos crecer, Señor, en la vida espiritual, como el carácter de Cristo se refleje en cada creyente. Por las conversiones de los amigos, ten misericordia de ellos, Señor, de los niños, de los jóvenes, los adultos. Por nuevas células oramos. Señor, ábrenos puertas para avanzar en tu obra, en los pasajes, en las sendas, cantones, municipios, los distritos donde no hay células. Abre puertas para que se lleve palabra hasta la puerta de la casa de las familias. Ábrenos puertas para que podamos entrar con libertad en esos hogares y llevar palabras a familias, Señor, y llevarles tu evangelio hasta la casa. Inquieta sus corazones para que abran la puerta de su casa. Los que aún no han cedido su hogar, Señor, inquiétalos para que dispongan de su casa, para que haya palabra en sus hogares. Envía líderes, amado Dios. Necesitamos predicadores para tu palabra. Todo tu pueblo, Señor, inquiétalo a predicar la palabra. No hay uno solo sin predicar tu palabra. Jóvenes, adultos, todos predicando tu palabra. Quita todo temor, Señor, todo estorbo, todo impedimento. Que nada nos atemorice, ni nos impida, ni nos estorbe predicar tu palabra. Porque para lo malo éramos esforzados, éramos buenos. No sentíamos temor para hacerlo. ¿Por qué lo vamos a sentir para tu obra, Señor? Bendice la familia. Si hay dificultades, Señor, en el matrimonio, bendígalos. Ten misericordia de cada matrimonio, de cada familia, Señor.
Oramos por nuestra hermana Elena para que le dé sanidad divina. Señor, restaura su salud, amado Dios. Pon tu mano de sanidad. Levántale con poder, Señor. Ese cuerpo sea restaurado en el nombre de Cristo. Solamente para morada de tu Espíritu Santo sea. Por los vecinos oramos para que conviertas. Por la familia Guadrón, conversión y reconcilio. Por liberación de cárcel de Henry, de Darío, Señor, y de Carlos, amado Dios, ten misericordia de ellos. Señor, también oramos por la vida de Eduardo, Señor, por sanidad divina. Pon tu mano poderosa en él. Está orando por conversión de su hijo y liberación de vicios. Padre, haz ese milagro, Señor. Rompe esas ataduras de toda adicción, Señor. Por su hija, ora por que vuelva a los caminos del Señor y provisión de empleo. Ten misericordia de la hija de nuestra hermana, Señor. Le rogamos, Padre, que la hija también de nuestra hermana, dice, una niña está pidiendo oración por ella. Ten misericordia de ella, Dios mío, en el nombre de Cristo. Los procesos de la iglesia están en tus manos. El proceso de tu siervo está en tus manos. Todo lo ponemos delante de ti, sometidos a tu soberana voluntad. Sea hecha tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén, Señor. Y amén. Dame ese asiento, hermano. Gloria al Señor, hermanos. Es un problema cuando uno entra a la adolescencia y está desarrollando la garganta, hermanos. Pero bueno. Queremos hablar esta noche de una pregunta interrogante y ¿es Dios su prioridad? Ese es el tema. Repito, ¿es Dios su prioridad? Ese es el tema. Permítame leerle la definición de prioridad. Dice así: la prioridad es el grado de importancia o de urgencia que se asigna a una tarea, asunto, necesidad o decisión frente a otra. En otras palabras, es aquello que debe atenderse primero porque tiene mayor relevancia, impacto o urgencia en un contexto determinado. ¿Entendieron la definición, hermanos? Bueno, amplío un poco. Dice que es aquello a lo que le damos más importancia en comparación con otra. Eso es prioridad. Sopeso dos cosas y digo, las dos son importantes, pero una es prioridad. Esta la hago primero y aquella después. Eso es prioridad, ¿verdad? Las prioridades, por supuesto, se determinan por su importancia. Si es importante, es prioridad, ¿eh? Lo otro quizás tenga importancia, pero en segundo grado. No es la prioridad. También se determinan por urgencia. Lo urgente es prioridad siempre, ¿verdad, hermanos? En nuestra familia hay prioridades, pero si alguien se enferma de muerte, eso es prioridad. Todo lo demás, por importante que sea, queda en segundo grado. La prioridad es que tenemos un familiar grave y hay que llevarlo ya al hospital. Entonces se vuelve una prioridad por la urgencia de la situación. Entonces, tanto la importancia como la urgencia determina que es prioridad. Hay prioridades que de pronto dejan también de ser prioridades, ¿verdad? Ya sea porque perdieron importancia o por cualquier otra razón, dejan de serlo. Pero les voy a hacer unas preguntas. ¿Me escuchan, hermanos? ¿Y entienden mis palabras? Sí, ¿verdad? Bueno,
¿Qué es prioridad? ¿El cuerpo o el espíritu? Ya lo puse en problemas porque este cuerpo lo cuida como que es un templo, ¿verdad? Bueno, de hecho es un templo, como que es un monumento, ¿verdad? ¿Qué es prioridad? ¿El trabajo o la familia? ¿Alguien puede contestar? ¿Seguro? ¿Estás seguro? Son los hechos los que definen las cosas, no las palabras. ¿Qué es prioridad? ¿Esta vida o la otra? Pero esta la cuida como ninguna, ¿ves? Y Pablo dice, yo preferiera estar con Cristo y no estar aquí. En otras palabras, dice, yo prefiero morir, porque para estar con Cristo tenía que morir, ¿ves? Nosotros nos atrevemos a decir así, ¿verdad? ¿Qué es prioridad? ¿La iglesia o Cristo? Claro que Cristo, ¿verdad? Entonces, algunas cosas sí las tenemos bien claro que es prioridad y que no lo es. A las otras hay que decirlo que en teoría decimos que es prioridad, pero en la práctica son otras cosas las que son la prioridad. Porque es a lo que le dedicamos el tiempo y el espacio, eso es lo que es la prioridad para nosotros. Aunque en teoría digan, no, yo creo que esto es más importante, pero a lo que le dedico tiempo es lo que en la práctica yo estoy diciendo que es mi prioridad. Para mí es lo más importante. Lo demás, espera. Segundo lugar, ahí se queda. En este caso, hay una amonestación de Dios para este pueblo, que es el pueblo de Israel, ¿verdad? ¿En qué consistía la amonestación de Dios para este pueblo? En que el pueblo dijo, el templo de Dios o la casa de Dios, como dice acá, no es prioridad ahorita. Y no lo reconstruían, porque ellos pensaron que no era prioridad. No, la casa de Dios no es prioridad ahorita. Pero luego, hablando de las casas de ellos dijeron, eso sí es prioridad. Y todos construyeron sus casas. Y el templo del Señor no, lo dejaron ahí 16 años abandonado, en ruinas. Y sus casas bien bonitas las construían a todo lujo, con todo lo que podían. Usted sabe cómo son algunas personas, que le hacen detalles, que le construyen aquí, que le agregan por allá y que nunca paran de construir. Y le ponen plata y nunca paran. Se mueren construyendo algunos. Yo por eso no los invito a mi casa, porque no le he hecho atractivos y la van a ver y decir, y esta es su casa. Sí, esa es. No le he hecho mucho, no soy de esos amantes de construcción y tanto dedicarle. Yo estoy viendo la casa que me están construyendo ahí arriba, mejor. Algunos dicen, no, yo quiero la morada también de los cielos, pero no es cierto, están aquí enamorados de su casita. Entonces ese es el problema, que ellos decían, el templo no es prioridad, dejémoslo. 16 años en ruinas el templo de Dios. Y pasaban pues de continuo, el templo estaba en la parte céntrica de Jerusalén, para ir a su casa pasaban por ahí y no se sentían reargüidos ver el templo de Dios. No me imagino cómo se veía, lleno de escombros, esto es una ruina total. Y nada le rearguría decir, bueno, pero este es el templo de Dios, donde se ofrecía sacrificio, holocausto, donde veníamos todos los años a 3 fiestas extraordinarias que hacíamos para Dios, donde estaba el lugar santo, donde se manifestaba la presencia de Dios. No es prioridad, y dejémoslo, hay que siga en ruinas. Dediquémosle la casa. Y como pasaron 16 años y este pueblo no reaccionaba, hermanos. Tremendo, ¿verdad? Cuando equivocamos las prioridades y nos convencemos de que esa es una prioridad, eso es tremendo, hermanos. Por eso 2 veces dice en este párrafo que leí, 2 veces dice Dios,
mediten en sus caminos. Lo leyeron, ¿verdad? Mediten en sus caminos. O sea, analicen cómo están viviendo. En este caso, analicen qué es lo que tienen en primer lugar. Analícenlo, porque es probable que a Dios lo tengamos desfasado en segundo lugar y sean otras cosas las que tenemos en prioridad, y eso nos va a traer consecuencias, hermano, en algún momento, porque lo más importante es lo más importante, hermanos. Y si lo más importante lo dejamos, en segundo lugar vamos a sufrir pérdida. Amén, iglesia. Bueno, y entonces, ¿cómo van a reaccionar para darse cuenta que están equivocados en sus prioridades? Y por supuesto, nosotros, ¿cómo podemos llegar al punto correcto y exacto de saber si en verdad tenemos en prioridad lo que hay que tener en prioridad o no, hermano? ¿Verdad? ¿Cómo podemos llegar a eso? Por ejemplo, el congregarse y el trabajar. ¿Cuál de esas dos cosas creen que es prioridad? ¿Trabajar o congregarse? Es difícil, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Es que esto lo que dije, ¿qué es lo que dije primero? Mira que no me están poniendo atención. Trabajar dije, ¿verdad? Este trabajar depende de lo otro. Es decir, si Dios nos provee, tendremos trabajo. Si Dios nos da salud, tendremos salud para trabajar. Y si Dios nos presta vida, tendremos vida para ir a trabajar. Todo depende de Dios, hermanos. ¿Cómo puede ser prioridad el trabajo si todo depende de Dios? Entonces, el hecho de venir a adorar a Dios y escuchar su palabra es prioridad. Pero si por un trabajo dejo de hacerlo, entonces esa no es mi prioridad. Es prioridad mi trabajo. Lo de Dios está en segundo lugar. Si tengo tiempo, si no me sale un mejor trabajo, y si no me asignan un puesto mejor, y si no me aumentan salario, porque si me aumentan salario, me dan otro cargo, Dios que espere, su casa que espere, sus cultos que esperen, porque mi prioridad es esta. Y eso es lo que el Señor dice: deténganse sus caminos y reflexionen, porque nuestras prácticas hablan de qué es prioridad y qué no es prioridad. Amén, iglesia. Bueno, para entender ya el texto y entro un poco en contexto, los tiempos en los que Dios habló y confrontó de esta manera al pueblo fueron tiempos en los que primero fue destruido el templo, como ustedes saben, por Nabucodonosor, y fueron exiliados todos a Babilonia. 70 años pasaron en Babilonia ya, pero después de 70 años Dios en su misericordia tocó al rey e hizo que todos los exiliados volvieran a su pueblo, a su nación. Al volver, vienen gobernados por Zorobabel, y el líder espiritual se llama Josué, el sumo sacerdote. Ellos están a cargo, y ahí es donde pasan muchos años, y al pasar ya 16 años es cuando el Señor les habla aquí en el verso número 2 que leímos, pero lo retomo nuevamente. Dice, ¿tienen su Biblia en mano? Así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de Dios, de que la casa de Jehová sea reedificada. Ahí está. Exactamente lo que ya dijimos en la introducción, ¿verdad? El pueblo dijo: hermanos judíos, no es el tiempo de Dios para. Tremendo, ¿verdad? ¿Por qué no tuvieron en prioridad el construir la casa de Dios, reconstruir la casa de Dios? Porque concluyeron que no era el tiempo de Dios para reconstruirla. Y usted sabe que para algunas cosas
tenemos problemas para saber cuál es el tiempo de Dios, ¿verdad? ¿A quiénes les cuesta entender cuál es el tiempo de Dios? Para algunas cosas es un problema, nos cuesta entender, para otras cosas no lo es. Pero ¿sobre qué base ellos determinan que reconstruir la casa de Dios no es el tiempo para hacerlo? ¿Sobre qué base lo hacen? ¿Por qué llegan a esa conclusión que no es el tiempo de Dios? Como decimos algunas veces nosotros, no, es que no es el tiempo de Dios. ¿Ya ha dicho usted alguna vez así? Es que yo creo que no es el tiempo de Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué cree eso? ¿Por qué ellos creyeron que no era el tiempo de Dios? Dígame usted. Si el templo ya había sido construido por Salomón, ¿verdad? Por orden de Dios. Orden específica, muy puntual, había sido construido. Por su pecado fue destruido, pero Dios prometió que volverían y Él restauraría a su pueblo, y eso incluía el templo. Y el templo representaba, o era más bien, ni más ni menos que la misma presencia de Dios. Porque en el lugar santísimo habitaba la presencia de Dios. Decir que reconstruir el templo no era el tiempo de Dios y por lo tanto no era una prioridad, era decir que la presencia de Dios no era tan importante. No nos surge que haya presencia de Dios, pero el lugar santísimo donde se mora la presencia de Dios, calma, tranquilo, no es tiempo. ¿Cuándo va a ser? Dejemos pasar el tiempo. 1 año, 2 años, 3 años, 5, 10, 15. Esperemos el tiempo. Pero estaban sin ofrecer sacrificios, holocaustos, sin la presencia de Dios. ¿Cómo puede ser que no era prioridad eso? ¿Y cómo pueden decir que no es el tiempo de Dios? Si la presencia de Dios fue y será prioridad para el pueblo de Dios siempre. Siempre. ¿Por qué se llegan a esas conclusiones? Bueno, había una razón, aunque no justificable, pero la había. Y es que en verdad sí iniciaron la reconstrucción cuando volvieron del exilio. ¿Y por qué no terminaron? ¿Por qué no siguieron? Es que tuvieron oposición. Los que se habían quedado allí antes del exilio, entre ellos samaritanos y otros pueblos, se opusieron a la reconstrucción del templo y enviaron cartas al rey. Y se paralizó la construcción. ¿Por qué razón? Porque hubo una fuerte oposición, de amenazas, de muerte, no agregue cosa, que tuve problemitas con el vecino, no, amenazas graves, y que el mismo rey también intervino. O sea, hay que decirlo, fue seria la cosa. Ellos trabajando muy emocionados, ya vamos a construir el templo, ya lo vamos a levantar. Y luego se levanta gran oposición, hermanos. Y entonces, ante la oposición, determinaron que en realidad no era el tiempo de Dios para reconstruir el templo. ¿Por qué determinan que no es el tiempo de Dios? Por la oposición. Pero les pregunto, ¿será la oposición como como el elemento que nos determina si es o no el tiempo de Dios? Es decir, que siempre que tengamos oposición en algo, vamos a dejar de hacerlo porque decimos, no, si hay oposición, eso quiere decir que no es el tiempo de Dios. No, claro que no. La obra de Dios siempre ha tenido oposición, hermanos. La iglesia de Cristo tiene más de 2000 años de existir y 2000 años han sido de oposición del enemigo. Desde el inicio de la iglesia de los Hechos
ha habido oposición, hermanos. En el primer siglo hubo oposición. Segundo, tercero, cuarto, quinto, la Edad Media. En la edad de los reformadores, la Ilustración, los tiempos que vivimos, siempre ha habido oposición del enemigo. Siempre la iglesia ha enfrentado oposición. Israel siempre tuvo oposición. Porque la obra de Dios tiene un enemigo que se llama Satanás, el diablo. Pero él, por medio de Cristo, nuestro Señor y Salvador, está vencido. Y la iglesia no tiene que asustarse, amedrentarse, acobardarse, ni correrse, ni bajar la guardia por una oposición, porque Cristo nos ha hecho victoriosos sobre cualquier oposición del diablo y sus demonios y de todos sus discípulos que se opongan contra la obra de Dios. En Cristo somos más que vencedores en el Señor. Es la oposición la que les hizo determinar que no era el tiempo de Dios. A veces nos pasa así a nosotros, hermanos. Si hay oposición, decimos, yo creo que esto no es de Dios, ¿verdad? Yo creo que mejor cierro la célula, veo que mucha oposición estoy teniendo. Voy a cerrar el sector también, mucha oposición estamos teniendo. Voy a cerrar la zona, mucha oposición. Es más, cerremos este local también, mucha oposición estamos teniendo. Dios guarde, hermano. Yo voy a renunciar a este pastorado, mucha oposición estoy teniendo. Dios guarde, hermano. Si ese fuera el elemento para determinar si es el tiempo de Dios o no, no hubiera un servidor en pie, no hubiera nadie sirviendo al Señor. Siempre hay oposición para los siervos del Señor, hermano. Todo hombre y mujer que se determine a servir a Dios en su obra, sépalo que va a tener oposición. No, pero es que estamos orando y ayunando. Eso no quiere decir que no va a haber oposición. Al contrario, cuando más buscamos de Dios, a veces más oposición hay del enemigo. Pero sépalo que aunque hay oposición y vamos bien orados, bien ayunados, contamos con un respaldo del Dios Todopoderoso, quien pelea nuestra batalla y derrota a nuestros enemigos. Con tus ojos verás a tus enemigos vencidos. Y concluir que por la oposición no es el tiempo de Dios y que por eso mejor dejo de hacer lo que estoy haciendo, es un grave error, hermano. ¿Qué pensaba Dios? Porque ellos estaban pues determinando que no era el tiempo de Dios. ¿Y qué decía Dios, hermanos? Dios decía que sí, que era su tiempo. ¿Y qué decía el gobernador? Que no. ¿Y el sumo sacerdote qué decía? Que no. ¿Y el pueblo? Que no. Pero Dios decía que sí. ¿Qué pasa con este pueblo, hermanos? Como que estamos un poco perdidos a veces de lo que es prioridad para Dios, ¿verdad? A veces nuestras prioridades nos han nublado un poco y por eso no logramos entender lo que es prioridad para Dios, hermanos. ¿Por qué razón nos cuesta servir al Señor, hermanos? Por lo mismo, ¿verdad? Porque hay problemas para los servidores, hay problemas. Hay oposición, sí, siempre. Y el enemigo busca una manera, usa otra y otra y otra. Y uno dice, no, mire, ya ha sido un problema con Julano, con el otro. Y yo creo que no es de Dios esto, hermano. Mejor ya no sigo sirviendo. Imagínense que todos los servidores pensaran así. Todo el diaconado dijera que por la oposición ya no van a servir. Nos quedamos indiáconos, ¿verdad? Y luego todos los servidores dicen, hay oposición, ya no sirvamos. Y los que predicamos también, hermano, hay oposición, ya no sirvamos. ¿Y qué van a venir a hacer ustedes aquí? Estar sentados viéndonos ahí la cara. ¿Quién va a servir? No, hay mucha oposición, nadie se atreve a servir. No, pero, claro,
estamos claros, hermanos, que mientras estemos en esta tierra tendremos oposición, hermanos. Cristo mismo tuvo oposición constante a sus apóstoles. El gran apóstol Pablo constantemente tuvo gran oposición. Nosotros no hemos llegado, pero ni al menor grado de la oposición que él tuvo. Pero como él estaba bien ubicado, él nunca dijo ante esta oposición: esto no es de Dios o no es el tiempo de Dios. No, él estuvo clarísimo que era el tiempo de Dios y que esto era prioridad y había que predicar la palabra del Señor, hermano. Amén, hermanos. ¿Cuándo va a servir usted al Señor? En el tiempo de Dios, dice. Ya tiene 15 años de ser cristiano, dice que en el tiempo de Dios. Y hace 2000 años dijo Jesús que hay que predicar la palabra. Que yo espero que alguna voz, oír una voz por ahí de repente, que alguien me llegue una voz y me diga: predicar la palabra, Aragán. Pero hasta ahorita no oigo nada. Yo lo que espero es que ya hay un ángel con voz así melódica, impactante, y me impacte y me diga: siervo del Dios Altísimo, te traigo un mensaje del Dios de los cielos, que predique su palabra. Entonces sí, dicen, hoy es el tiempo de Dios. No, lo que Dios ya reveló, ya dijo que es su voluntad y que es el tiempo de Dios. Dios dijo que sirviéramos, Dios dijo que predicáramos. Ya no tenemos que andar buscando, esperando tiempos de Dios. Es el tiempo de Dios hoy de predicar. Es el tiempo de Dios de llevar la palabra. Hoy es el momento de Dios, hermano. No hay nada más que esperar. Hoy hay que predicar la palabra. Aleluya. Amén, iglesia. Bendito sea el Señor, hermanos. Ay, Dios nos ayude, hermanos. Entendamos que la predicación de la palabra es prioridad para Dios. Para el Señor no hay nada más importante en esta tierra que se predique su palabra. ¿Y quién lo va a hacer? ¿Vamos a traer predicadores de otro lado? ¿Vamos a buscar en otra iglesia que nos envíen predicadores? Aquí hay predicadores de la palabra del Señor. Aquí hay predicadores de la palabra del Señor. ¿Hay o no hay? No, es que ahorita ando un poco mal de la garganta. Ay, guarda. Es tiempo de predicar la palabra del Señor. Aleluya. Y había un problema más serio que ya lo mencionamos. Dicen, no es prioridad. ¿Por qué? Porque no es el tiempo de Dios. ¿Por qué determinan eso? Porque hay oposición. Pero, sigo. El verso 4. ¿Tienen su Biblia? Dice: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesanadas, y esta casa está desierta. Vea también el verso 9. En la parte final: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Y el problema, ¿verdad? Que para Dios era prioridad su casa, pero para ellos era prioridad su casa. No, mi casa es lo primero, pues. ¿Y dónde voy a vivir, pues? ¿Verdad? Y sin casa, ¿cómo? Claro, Dios no está en contra de que cada quien tenga su casa, no es el punto. El punto es que es la prioridad para ellos, ese es el punto, ¿verdad? Es decir, cuando mi casa es la prioridad y la de Dios no es prioridad, ese es el problema. Que cuando la obra de Dios no es prioridad para mí y mis intereses sí son prioridad, ese es el problema. Que mis intereses estén en segundo lugar no es problema, pero que la obra de Dios yo la tenga como prioridad, eso es lo que tiene que ser, hermano. Pero ese es el problema, que a ellos no les daba compasión ver la casa de Dios en ruinas terribles.
Y su casa bonita, ¿verdad? Y sus casas arreglarlas y año tras año. Y decía, no, algún momento, algún día va a ser. En algún momento se va a dar. Pero ahorita le voy a hacer una terracita a mi casa. Yo creo que le voy a poner una segunda planta. ¿Va a ofrendar algo, iglesia? Yo creo que eso no es prioridad ahorita. Una tercera planta le voy a hacer también. Ese es el problema, hermano. Y sabe usted lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que busquemos primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas, ¿verdad? Y si ponemos en primer lugar a Dios, de hecho lo demás Dios se encarga. Pero como ahí pasa uno en esto y en esto y en esto y deja descuidado aquello, hasta lo que hacemos aquí se nos hace nada, ¿verdad? Dice el verso número 6: sembráis mucho y recogen poco. Hoy vamos a tener una gran cosecha, dice. Dediquémosle al trabajo hoy. Dígale, hermano, que no vamos a ir al culto porque vamos a sembrar unas 3 manzanas. Es más, todas las semanas nos vamos a ir, que no van a estar llamando ahí en el Facebook ni en el WhatsApp, perdón. Que vamos a sembrar. Y Dios dice, vaya, pues sembrar. Y siembran, pero Dios no les manda la lluvia. Vaya. Y ahora se le secó la semilla. Se le murió la planta. Era como las cosas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era la prioridad, verdad? ¿Era sembrar o ir a buscar al que provee la lluvia? Es claro. Entonces, sembráis mucho y recogéis poco. Sí. Y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja el jornal recibe su jornal en saco roto. Y recibe el sueldo y de pronto solo unas moneditas anda, solo unas bichitas anda y ¿sabes qué le hace el pisto? ¿Sabes qué le hace el pago? Se le hace agua, le hace nada. Y le aumentan y todavía no le alcanza. Y le vuelven a aumentar y no le alcanza. Y algunos hasta doble salario reciben y todavía no les alcanza. Está yendo sacos rotos todo. Están va de echarle al saco y el saco está roto, hermanos. Hay algunos que trabajan su jornal normal, su horario normal y bendecidos, hermano. Aleluya, ¿verdad? Y comen y tranquilos y duermen. Y aquel que hace y hace plata y anda que se quiere adueñar del mundo entero, anda que tiene y solo es aflicciones y ve que no le alcanza y se endeuda por aquí, se mete por acá y se mete por allá y por todos lados con tal de agarrar más y todo está yendo un saco roto. Lo que le quedan son deudas. No, pero tiene casa de lujo, tiene carro, todo lo debe. Dios no es de él. De pronto me dijo, descuida, se lo van a quitar, se va a quedar sin nada. Sí. ¿Por qué? Verso 11. Porque llamé la sequía, así dice el Señor. Llamé la sequía sobre toda esta tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Aleluya. Cuando equivocamos la prioridad, perdemos la bendición de Dios, hermanos. ¿Me escucha, iglesia? Repito, cuando equivocamos la prioridad, perdemos la bendición de Dios. Casa construida, bonita, pero no había paz en esas casas, ¿verdad? Se vestían y no se calentaban, comían, no se saciaban, bebían y no se satisfacían. Quizás estaban enfermos, algunos ya tenían carne, pero ay, lástima que no puedan comer carne. Terrible, ¿verdad? Porque perdieron la bendición de Dios.
porque pusieron en prioridad lo suyo y dejaron lo de Dios en segundo lugar. Y eso es tremendo, hermanos. ¿Y qué se puede hacer en estos casos, hermanos? Dígame usted, ¿qué se puede hacer cuando uno ha equivocado la prioridad? Iglesia, ¿qué podemos hacer cuando equivocamos la prioridad? Si los hombres somos necios, tercos. No, esta es y punto. No, esto es prioridad. Yo si no trabajo no como. Parece que le quite la salud al Señor y a ver si va a trabajar. ¿Qué hacemos cuando tenemos equivocada la prioridad y estamos enterquecidos en eso? Como pasaba 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años y nunca se ponían manos a la obra, nunca servían. 16 años, nadie agarraba una cuchara y vamos a hacer algo, hombre, en la casa de Dios, nadie servía. Entonces Dios les quitó la bendición, ¿verdad? Pero no reaccionaban. Así es con algunos que les está yendo mal y no atinan, ¿verdad? No se dan cuenta que Dios está tratando para que reaccionen y se den cuenta que Dios es primero. Entonces, no, dice que mala suerte que me está llegando. Entonces, ¿qué se puede hacer? Dios dijo, bueno, aquí no queda más que levante a mi siervo. Y ahí estaba entre ellos un hombre llamado Ageo. Y Dios le llamó a Ageo y le dijo, Ageo, háblale primero al gobernador y al sumo sacerdote y después al pueblo, a todos. Y Ageo, un profeta fiel de Dios, dijo, amén. Le habla al sacerdote. Del verso 12 en adelante. Le habla al gobernador y les dice estas palabras que hemos leído. Este es el problema del por qué están las cosas como están. Porque han equivocado la prioridad. Tienen a Dios en segundo lugar. La casa de Dios la tienen abandonada. Ahí la tienen tirada. Y no se conmueven por nada, ni porque Dios les ha apretado quitando la bendición. No reaccionan, no se dan cuenta que es Dios quien les está hablando. Y el gobernador y el sumo sacerdote quedaron hasta mudos. Y luego le predicó al pueblo, le dijo lo mismo al pueblo. Y el pueblo quedó impactado. Entonces dice el verso 14, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Aleluya. ¿Alguien alaba al Señor esta noche, hermanos? Dios tuvo que despertarlos porque estaban dormidos. Pero Dios sabe cómo despertar el espíritu de los hombres. ¿A cuántos los ha despertado el Señor? ¿No está durmiendo alguno por ahí? Démele de Biblia si se duerme. Tuvo que despertarlos. ¿Y cómo lo hizo? Levantó un predicador llamado Ageo. Y Ageo les habló la palabra de Dios. Y al escuchar la palabra de Dios fueron impactados y despertaron y reaccionaron. Y ese mismo día se pusieron manos a la obra a reedificar el templo del Señor, hermano. Cuando el pueblo no reacciona y no se involucra a servir, aunque ve que la obra necesita y que la mies es mucha y que necesitan obreros, ¿qué vamos a hacer? Hay que darle una regañada, unas peladas de cara. Que sinvergüenciarlos, dicen. No, le doy una mejor receta.
La receta de Dios de levantar a Geo y predicarles la palabra al Señor. Aleluya. Porque la palabra de Dios tiene el poder para despertar a cualquier dormido. Es más, no solo despierta dormido, resucita muertos la palabra del Señor, hermano. Cuando nos exponemos a la palabra de Dios, ella nos penetra como una espada hasta lo más profundo y nos hace reaccionar y agarramos la herramienta y a trabajar en la obra del Señor, hermano. Y que Dios bendiga a este pueblo que trabaja en la obra del Señor y despierte a los que aún no trabajan en la obra del Señor. Nada de que no es el tiempo, nada que la oposición, nada. Es el tiempo de Dios de predicar la palabra, hermanos. Este es el año de Dios para nosotros. Y si Dios nos ha inquietado a orar y ayunar y para que trabajemos en su obra, Él nos va a respaldar en esta obra. Pero hay que despertar y vámonos a predicar la palabra de Dios. ¿Está predicando usted la palabra? ¿Cuántos están predicando la palabra, hermanos? ¿Y usted? ¿Y usted? No es el tiempo de Dios para usted. Tiene unos 10 años probables. Hoy es el tiempo aceptable, hermanos. Es el tiempo de Dios, hermanos. Y los que estamos predicando, por nada nos desanimemos. Que hay oposición, siempre la ha habido. Ahorita nosotros estamos, diga que estamos frescos, estamos tranquilos. No, los tiempos de Pablo eran terribles. Tiempos de Pablo huyendo anduviéramos. Algunos de ustedes estuvieran presos. Hubieran perdido sus casas, todo. Algunos otros los estuvieran torturando ya a estas horas de la noche. Y algunos otros desmontañados que anduviéramos por ahí. No, ahorita estamos bien frescos. ¿Qué oposición? La oposición que tiene es que lo miraron mal, que hablaron mal de él. Eso no es nada, hombre. Ni siquiera un su par de cachetadas le han metido para que diga que es oposición esa. Nada. Me acuerdo de un impío que le dijo a un líder, ¿y usted está dispuesto a todo por seguir sirviendo al Señor? Sí, le estoy dispuesto a todo, vamos a verle. Sacó el corvo y pau. Le di un par de cinchados al hermano con el corvo. Era el siguiente sábado y estaba el hermano haciendo la célula. Aleluya. ¿Hubiera vuelto usted a esa célula? Ay, Dios, mejor me voy de estilo. Voy a ir para otra mejor. Siempre habrá oposición, hermanos. Pero ni las puertas del Hades han detenido la obra del Señor. Ni el mero diablo que se ha parado ha detenido esta obra de Dios. O se aparta o lo atropella la iglesia de Dios, porque va en el poder de Dios. Levántese, despierte, predique la palabra del Señor. Prediquemos la palabra de Dios, sirva, disponga su vida. Se necesitan líderes, es tiempo que predique la palabra del Señor. Puestos en pie, vamos a orar esta noche. Vamos a orar al Señor.